Muy buenos días, cordial saludo para todos los que nos acompañan en estos tiempos para compartirles de la palabra de Dios, seguir instruyendo en la verdad. Es nuestro propósito, es nuestro deseo como iglesia y también de los que estamos haciendo estos devocionales, compartir la palabra de Dios y poder expresar la verdad de Cristo. Estábamos mirando el devocional pasado, lo que nos estaba diciendo Timoteo, que algunos por el amor al dinero se extraviaron de la fe. Y aquí en la palabra de Dios hay un ejemplo claro, muy claro, no es el único, hay muchos más ejemplos en la escritura, pero quiero tomar específicamente este mensaje que el apóstol Pedro está ofreciendo a la iglesia del Señor Jesucristo. En cuanto a aquellos que se extraviaron de la fe, o extravían más bien de la fe, aquellos que extravían de la fe, ¿quiénes son los que extravían de la fe? Los falsos maestros. Y allí en Segunda de Pedro, quiero invitarle a que usted vaya, Segunda de Pedro, y me acompañe en esta reflexión que vamos a tener en el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2. Yo no sé, Dios lo sabe, mi querido hermano o amigo, si usted en algún momento fue a alguna iglesia, a algún grupo cristiano, yo no sé, Dios lo sabe, y quizá usted fue abusado en el aspecto económico, quizá no le fue muy bien con respecto al dar para el Señor. Y bueno, hoy quiero llevarles a la palabra de Dios y lo que el apóstol Pedro advierte, ¿no? Es una advertencia que el apóstol Pedro está haciendo. Y miren, mis queridos hermanos y amigos, el problema no es del Señor, el problema es de nosotros. Si usted ha sido abusado una vez más, quizá ha sido engañado, quizá le han prometido cosas, si usted da determinada cantidad de dinero y no le ha llegado y le echan la culpa a usted por falta de fe. Pues miren, la palabra de Dios está, mire, en Segunda de Pedro, cuánto tiempo hace, ¿no? Que fue escrita. Y ahí está, plasmada en la escritura. El consejo está dado. Pero el problema, mis amados, es que a veces nosotros no miramos la escritura. No conocemos la escritura. No es culpa del Señor. De pronto no se duela con el Señor, no se resienta con el Señor, no rechace al Señor por esto, porque usted fue abusado, de pronto no le fue muy bien en ese aspecto en alguna congregación. No es culpa de Dios, ¿sabe? Es cuestión nuestra. Es cuestión nuestra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿para qué el Señor nos la dejó? Para eso, para que la escudriñemos, ¿no? Para que la estudiemos. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra, nos dice la escritura en 2 Timoteo 3. La Biblia está, el consejo está. ¿Qué nos falta? Ir a la palabra. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Dice 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, versículo 1, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bueno, nos dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre cuál pueblo? Entre el pueblo de Israel. Eso menciona Pedro. En el pasado hubo falsos maestros. En nuestros días, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia en la nueva dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la iglesia, pues mis amados, dice aquí que habrá
falsos maestros, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Hoy en día también debemos tener cuidado de estas personas que falsifican la verdad. Aquellos que desafortunadamente hablan en nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho. Falsos maestros. Falsifican la verdad de Dios. La presentan como una aparente verdad, pero terminan siendo una falsedad. Falsedad deja falsedades bien refalsas. Y ahí es donde debemos tener sumo cuidado. Estos personajes, estos falsos maestros, entran en las congregaciones, están en las congregaciones, están allí, lobos disfrazados de ovejas, aparentemente con mucha piedad, se filtran dentro de la iglesia y empiezan en medio de la iglesia a hacer lo que dice aquí la escritura, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice una vez más, introducirán encubiertamente. Eso de encubiertamente, así en una forma solapada, en una forma sutil, pero letal para la iglesia de Jesucristo, obran estos falsos maestros. Herejías destructoras. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató. La salvación está dada, por supuesto, para toda la humanidad. La gracia siempre ha sido derramada sobre el mundo y siempre está dada para el hombre. Siempre, en todo el tiempo de que el hombre ha existido, la gracia de Dios está. Está ofrecida para todos. Y aquellos que le creen al Señor, o que le creemos al Señor, y aceptamos ese regalo, ¿cierto? Y creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador, se hace vigente esa gracia en cada uno de nosotros. Y podemos disfrutar de esa gracia y recibir las bendiciones de la gracia y todos los beneficios de la gracia. Pero para todos está la gracia de Dios. ¿Todos serán salvos? Por supuesto que no. Solamente para todo aquel que cree. Solamente para el que cree se hace vigente la gracia de Dios y recibe todos los beneficios. Por supuesto, todos como criaturas de Dios recibimos la misericordia de Dios. Pero la gracia es operada en el hombre solamente para aquel que cree. Y recibe todos los beneficios de la gracia dadas por el Señor para el que cree. Pero esos falsos maestros falsifican la verdad y le brindan a las personas no lo que las personas necesitan, sino que lo que las personas quieren. Herejías destructoras. ¿Cuántas personas hoy día dicen ser cristianas? Solamente eso, dicen ser cristianas, que han recibido información de estos falsos maestros y están yendo a condenación. ¿Por qué? Porque le creen a los falsos maestros y cierran y niegan la palabra de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que se dicen del Señor, que prometen en nombre del Señor cuando Dios no ha prometido esas cosas que muchos de ellos dicen. Y dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por supuesto. Eso Dios ya lo ha determinado. De antemano, mis amados hermanos, lo que va a acontecer con aquellos que van en contra de la verdad, falsifican la verdad y acentúan el engaño en medio de la iglesia de Jesucristo. Destrucción. Destrucción repentina. Vendrá el día y llegará la hora
cuando aquellos falsos maestros tendrán que dar cuenta al Señor. Y por más eminentes, porque eso sí se proclaman, porque eso sí se enaltecen, se engrandecen, y saben, ya a veces se ponen a la misma altura de Jesús. Y a unos muy atrevidos se ponen por encima de Jesús. Esos herejes, esos falsos maestros, dice aquí, atraen sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Habrá destrucción para ellos? Dios no, Dios seguramente lo único que podrá decirles es: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Quizá muy importantes aquí, pero negados por el Señor, porque nunca conocieron del Señor ni permitieron que el Señor derramara su gracia y recibieran de su gracia las bendiciones que Él tiene para el hombre que cree. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas personas. Dice aquí que el número de personas que van tras estos falsos maestros son muchas. O sea que, bueno, en esto no es por justificar de pronto nuestros grupos bautistas, que no son muy numerosos, ¿cierto? Bueno, quizá en nuestro país, quizá en otros países sí hay un buen grupo de bautistas, pero quizá en nuestro medio, ¿no? No somos muy grandes, ¿cierto? En cantidad, personas que nos sigan, cantidades, y no está mal que haya cantidades siguiendo, pero que puedan seguir a Cristo y a su verdad. Eso sí sería lindo, que muchos siguieran a Cristo y su verdad. Qué hermoso, ¿no? Que hubieran iglesias inmensas glorificando el nombre del Señor, engrandeciendo a Cristo, que fuera realmente Cristo el Señor de sus vidas. Eso sería hermoso. Pero aquí hay muchas personas que tristemente siguen a estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque, como ya lo dije, les dicen lo que ellos quieren oír. No se habla mucho de pecado, ¿no? Los herejes, los falsos maestros no hablan mucho de pecado. No, ni de condenación. Porque de pronto, si hablan de eso, pues son confrontados a sí mismos, y quizá las personas que los siguen van a desenmascararlos y van a ver quién realmente son. Engañadores, confrontados con la verdad. Muchos seguirán sus disoluciones. La cantidad depende conforme el Señor lo indique, conforme el Señor lo provea, conforme el Señor asigne y designe. La cantidad no es lo determinante. No es lo determinante. Aquí la verdad y el señorío de Cristo en su iglesia es lo determinante. Pero aquí, una vez más, hay muchas personas que siguen estos falsos maestros. Y dice: seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué triste, ¿no? Que por causa de estos falsos maestros, de estos engañadores, de estos lobos disfrazados de ovejas, la verdad del Señor Jesucristo sea vituperada, sea blasfemada, se burlen de la verdad de Cristo. Quizá, yo no sé, Dios lo sabe. Quizá usted de pronto está diciendo: no me hablen más de grupos cristianos, de iglesias, no me hablen, porque yo fui maltratado, fui engañado, fui estafado en ese lugar. Me botaron a la quiebra, me dejaron sin familia, sin ningún recurso económico. Puede ser, yo no sé, Dios lo sabe. Pero ¿sabe? Aquí dice que son los falsos maestros, son las falsas enseñanzas las que producen y generan ese tipo de situaciones y consecuencias en la vida de algunas personas que no quieren, que quizá en su momento estuvieron sirviendo a Cristo, estuvieron siguiendo a Cristo, y que hoy ya no quieren nada con Cristo. Que sean salvas o no, yo no sé, Dios lo sabe. Pero personas muy sinceras que de pronto cayeron en la trampa de estos falsos maestros. Mire,
por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas personas hoy no quieren tener nada, desafortunadamente, con el Evangelio y Cristo por causa de la mala enseñanza, la falsa enseñanza de estos falsos maestros? Dios guarde, Dios nos guarde, mis amados, Dios nos guarde de caer en las redes de estos herejes, de estos que, como dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto es lo que ofrece, mis amados, los falsos maestros. ¿Cuál es la base de estos falsos maestros? La avaricia, esa codicia desenfrenada. Cada persona que ven estos falsos maestros lo ven que como un número de signo pesos. Cada persona que pasa de pronto entra por sus puertas donde se congregan, lo tienen como una registradora. Otro más que va a aportar, otro más que lo que podemos sacar dinero. Y esto no debe ser así. No es así. Dios nos guarde de entrar en manos de estos avaros, de estos falsos maestros, de estos engañadores, de aquellos mercaderes, como dice aquí, harán mercadería de vosotros, mercaderes espirituales, que usan la palabra, no la verdad, sino suplantando la verdad. Lobos disfrazados de ovejas, usando la palabra de verdad, medias verdades, para engañar a los incautos y para simplemente sacar su recurso, su dinero, para beneficio de sí mismos. Mire, mis queridos oyentes en esta mañana, yo no estoy hablando ni que esté en contra, ni que esté desacreditando, no, es el Señor quien me da la autoridad hoy para expresar estas palabras y advertir lo que Pedro le advirtió a la iglesia en el momento, que habrían falsos maestros entre vosotros, y eso es lo que tenemos que aplicar hoy también nosotros, y tener sumo cuidado de que estos falsos maestros se introduzcan en la iglesia y dañen la iglesia. Una sola naranjita daña todo el bulto, una sola naranjita dañada daña todo el bulto, y así estos herejes encubiertamente entran y terminan desafortunadamente sacando a las personas, marginando a las personas, desmembrando la iglesia para sacarlas de allí, llevarlas y simplemente para usarlas como mercadería, para sacar provecho, para sacar recurso, para engrandecer y extender sus arcas. Y no miran a las personas como nos mira el Señor. Personas perdidas que necesitan salvación. Pero eso no lo ven los falsos maestros. Ellos miran a las personas y hacen de las personas mercadería, ofreciendo, dice aquí, con palabras fingidas. Fingidas, algo que aparentemente parece verdad. Aparentemente parece verdad. Pero realmente en su esencia es una falsedad. Prometen cosas a las personas, como ya lo he venido diciendo. Prometen a las personas cosas que Dios no ha dicho, cosas que Dios no ha prometido para su iglesia. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí una y otra vez, Pedro hace énfasis que Dios tomará cuenta de estos falsos maestros. Aparentemente aquí en la tierra ganan, y ganan muchísimo, y se tapan a veces de dinero, pero cuando estén en la presencia de Dios, su perdición no se tarda. Yo le animo en el nombre del Señor que hoy usted, sea cual sea su situación, sea cual sea su condición, yo le animo, mire la palabra, venga la palabra, aprenda de la palabra, conozca de Cristo por medio de su palabra,
Mire las promesas que Dios tiene para usted y para mí como iglesia de Jesucristo. Aprendamos de aquí, de la palabra. Tengamos cuidado, sumo cuidado con los falsos maestros, con esos herejes, con esos lobos disfrazados de ovejas. Ahí está el ofrecimiento. Dios quiere dar vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si usted quiere dar al Señor económicamente, délo. Dé a la forma como Dios dice y como su palabra nos enseña. No como lo enseñan estos falsos maestros que prometen cosas que Dios nunca ha prometido. Le animo en el Señor para que usted hoy pueda venir a Cristo. Venir a Cristo. Si está de pronto en este tipo de sectas, si está de pronto usted siguiendo falsos maestros, pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas mi guía. Yo quiero, Señor Jesús, que tú me dirijas. Aquí estoy, mi Jesús, para hacer tu voluntad. Perdóname. Soy pecador, lo reconozco. Iba perdido, pero tú me has rescatado. Hoy, mi Jesús, quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y quiero que realmente tus promesas sean vigentes en mí. Tus promesas sean vigentes en mí. Muchas gracias por darme vida eterna. Y yo quiero servirte desde ahora y para siempre. Iglesia amada de Jesucristo, démosle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de su palabra. Y también con cuidado, de dejarnos llevar por estos falsos maestros. Oramos. Gracias, Dios bendito, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos aquí en este momento. Pedimos tu guía, tu dirección en este día. Y gracias por tu bendita y preciosa palabra. Muchas gracias, Señor, damos en nombre glorioso de nuestro amado Jesucristo. Amén. Un buen día y bendiciones para todos.